Muy buen día, mi nombre es Omaira Carolina Galván Ortiz, estudiante del SENA en el técnico asistencia administrativa con la ficha 2561122. En este día les voy a hablar del Archivo General de la Nación del acuerdo número 060 del 30 de octubre del 2001, donde se establecen las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Considerando que la Ley 80 de 1989 señala las funciones del Archivo General de la Nación, entre ellas la de fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios en su acuerdo 07 del 29 de junio de 1994, donde adopta el Reglamento General del Archivo como norma reguladora del quehacer archivístico. En la Ley 594 del 2000 tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado por intermedio del Archivo General de la Nación. En la Ley 527 de 1999 define el reglamento, el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y establece las entidades de rectificación. En el decreto 2150 de 1995 suprime y reforma las regulaciones de procedimientos o trámites e innecesarios existentes en la administración pública. En el artículo primero establece los lineamientos y procedimientos que permitan a las unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, cumplir con los programas de gestión documental para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de documentos. En el artículo segundo encontramos los siguientes conceptos. Archivos electrónicos. Es el conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados archivísticamente siguiendo la estructura orgánico-funcional. En las comunicaciones oficiales son todas aquellas recibidas y producidas en el desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad. En la correspondencia son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, título personal, citando o no el cargo funcionario. En el documento electrónico del archivo es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos. Documento original. Es la fuente del primario de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad y integridad. Documento público. Es el producido o tramitado por los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo o con su introducción. La radicación de comunicaciones oficiales. Es el procedimiento por medio del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibido o de envío. Registro de comunicaciones oficiales. Es el procedimiento por medio del cual las entidades ingresan a sus sistemas manuales optimizados de correspondencia de todas las comunicaciones producidas o recibidas del registrado o datos tales como nombre de la persona, entidad remitente o destinatario. En esta encontramos la serie documental, conjunto de unidades documentales y de estructura y contenido homogéneos e emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. También encontramos la tabla de retención documental, listado de series y su correspondiente tipo de documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa. Está el artículo tercero. Es la unidad de correspondencia. Las entidades deberán establecer, de acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada, normalizada, recepción, radicación y distribución para programa de gestión documental. En este encontramos el archivo de gestión, los archivos central y los archivos históricos. Cuando existen las regionales,
Deberán contar con una unidad de correspondencia en cada una de sus sedes y existen varias sucursales en una misma ciudad. Artículo 4. Firma responsable. Toda entidad debe establecer en los manuales de procedimientos los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo que genera la institución. Las unidades de correspondencia velarán por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, radicando solamente los documentos que cumplan con lo establecido. Artículo 5. Procedimientos para la radicación de la comunicación oficial. Velarán por la transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual no se podrán reservar números de radicación ni habrá números repetidos, corregidos o tachados. La numeración será asignada en estricto orden de recepción de los documentos. Parágrafo. Cuando existen errores en la radicación y se anulen los números, se debe dejar constancia por escrito con la respectiva justificación y firma del jefe de la unidad de correspondencia. Artículo 6. Numeración de actos administrativos. La numeración de los actos administrativos deben ser consecutivos y las oficinas encargadas de dicha actividad se encargarán de llevar los controles, atender las consultas y los reportes necesarios y serán responsables de que no se reserven o no se numeren los actos administrativos que no estén debidamente firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para el efecto. Artículo 7. Comunicaciones internas. Para las comunicaciones internas de carácter oficial, las entidades deberán establecer controles y procedimientos que permitan realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando los códigos de la dependencia, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente, ya sea estos manuales o optimizados. En el artículo 8 encontramos el control de comunicaciones oficiales, donde elaboran las plantillas, formatos, controles manuales optimizados que permiten certificar la recepción de los documentos por parte de los funcionarios competentes. Dispondrán de servicios de alerta para el seguimiento al tiempo de respuesta de las comunicaciones recibidas. Artículo 9. Las entidades son responsables por la adecuada conservación de su documentación. Para ello deben incluir en sus programas de gestión documental y en sus manuales de procedimientos pautas que aseguren la integridad de los documentos desde el momento de su producción, acompañado de la NTC 4436 para papel y la NTC del 2676 aplicable a los soportes digitales. En esta están los medios magnéticos que deben seguirse a las instrucciones de su fabricación y relación con su preservación y debe producirse en formato compatible. En la manipulación, las prácticas de migración de la información y la producción de output serán adaptadas para asegurar la reproducción y recuperación hasta tanto se estandarizan los sistemas de almacenamiento y formato de grabación de la información. Artículo 10. Comunicaciones oficiales recibidas. Las comunicaciones oficiales que ingresen a las instituciones deberán ser revisadas para verificar la competencia, los anexos, el destino, los datos de origen del ciudadano o entidad que los remite, dirección donde se debe enviar y respuesta y asunto de correspondencia. Parágrafo. Cuando una comunicación no esté firmada ni presente en el nombre del responsable o responsables de su contenido, se considerará anónima y deberá ser remitida sin radicar. En el artículo 11. En el artículo 11 encontramos las comunicaciones oficiales enviadas. Las comunicaciones oficiales enviadas es un soporte de papel, se elabora en el original y el máximo de 2 copias, remitiéndose al origen y al destinatario de la primera copia a la serie respectiva de la oficina que la genera el documento, teniendo en cuenta
los anexos correspondientes y la segunda copia reposará en el constitutivo de la unidad de correspondencia. En el artículo 12, las comunicaciones recibidas y enviadas por medio de este trámite, se teniendo en cuenta la información que forma parte integral de las series establecidas en la tabla de retención documental para la respectiva radicación en la unidad de correspondencia, la cual se encargará de dar los alineamientos para el control y establecer los procedimientos adecuados para la administración. Las entidades que utilizan para la impresión del fax papel químico deberán reproducir este documento sobre el papel que garantice su permanencia y durabilidad. En el artículo 13 encontramos las comunicaciones oficiales por correo electrónico. Reglamenta su utilización y asignar responsabilidades de acuerdo con la cantidad de cuantas habilidades y todo caso la unidad de correspondencia tendrá un control del mismo, garantizando el seguimiento de las comunicaciones oficiales. Artículo 14. Imagen corporativa. Con el propósito de reflejar una adecuada imagen corporativa, las entidades establecerán en sus manuales de procedimientos la manera de elaborar oficios, cartas, memorandos y otros, teniendo en cuenta las normas Incontel existentes para el efecto. La leyenda del pie de página deberá contener la dirección, el número del conmutador y el número de fax. Artículo 15. Horario de atención al público. Todas las unidades de correspondencia informarán el horario de atención al público en lugar visible y de fácil acceso para los ciudadanos. Muchas gracias.